Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a estar conversando brevemente sobre la crisis económica que vivió el Perú al final de este periodo llamado la prosperidad falaz. Comencemos pues entonces con los antecedentes próximos a esta crisis y nos llevan hasta una guerra que vivió el Perú con un país que antiguamente tenía sus dominios acá. Nos referimos a la guerra con España. De manera breve, ya mira, el Perú estaba vendiendo mucho guano a Europa, a Inglaterra sobre todo, y eso despierta la ambición de la reina de España, la reina Isabel II. Esta reina manda junto con una expedición de carácter científica a militares para que observen cómo están sus antiguas colonias, porque de algún modo quiere sacarle provecho. Como ya las colonias de España en América se han independizado, España se queda pues sin sus ingresos económicos y está viendo cómo Inglaterra la está superando enormemente. Entonces trata de cualquier forma de inmiscuirse en asuntos coloniales acá en América del Sur y recuperar pues sus colonias. La ambición de recuperar sus colonias y apoderarse del guano que el Perú tenía. Esa es la realidad. Por lo tanto, esa expedición científica que es enviada por la corona española, que sí tiene carácter científico, pero también tiene un carácter oculto que ya te dije, se va a enterar de un incidente que pasó en la hacienda de Talambo, en la costa norte del Perú. En esta hacienda algodonera va a haber una gresca, un pleito y un español va a morir. Eso llega a oídos de la expedición científica, quienes exigen justicia al Perú. El Perú no lo acepta porque el Perú pues tiene su propia justicia para aplicar acá, ya que el incidente ha ocurrido acá, en este país, y la expedición científica manda esa noticia hasta la corona española, quien devuelve nuestro rechazo a las investigaciones españolas acá en América, en el Perú, y manda un contingente militar para apoderarse de las islas de Chincha y prácticamente pues exigir que el Perú retire la ofensa por no haber permitido que ellos realicen las investigaciones acá en la hacienda de Talán. Ya se apoderó de las islas de Chincha. Estas islas de Chincha obviamente tienen pues todo el guano que nosotros vendemos y era lo que España quería. Por lo tanto se apodera de estas islas. El presidente en esta época le tocaba ser San Román, pero San Román pues fallece y asume el cargo José Antonio Peset. Este Peset negocia con los militares españoles y se firma el tratado Vivanco Pareja, uno de los tratados más vergonzosos que ha visto el Perú. Y en este tratado el Perú está decidido a pagarle toda la deuda de España, porque le debíamos a España todavía. Recuerda que cuando España logra su independencia se firma la capitulación de Ayacucho y el Perú le debe un montón de dinero. Se compromete a pagarle. El Perú va a pedirle disculpas a España porque no ha permitido que los españoles hagan justicia acá en América luego del asesinato de su compatriota. Va a retirar la ofensa de no haber permitido que, que las autoridades españolas intervengan en América. Es decir, va a haber un acto de desagravio mutuo entre España y el Perú. Este tratado es completamente humillante, dicen muchos peruanos, y entre ellos estaba pues Mariano Ignacio Prado, quien desde Arequipa comienza una revuelta y le da golpe de estado a José Antonio Peset. Prado en el poder forma pues una alianza militar con los países del litoral porque también se veían amenazados. Estos son Chile, Bolivia y Ecuador. A esto se le conoce como la cuádruple alianza. Así inicia esta guerra, se elimina, se anula el Tratado de Banco Pareja por ser denigrante para el Perú, se declara la guerra a España y luego del bombardeo que hace España en Aptao, en las costas de Chile, amenaza con venir acá al puerto del Callao y un 2 de mayo el ejército peruano liderado por el coronel José Gálvez enfrenta a las tropas españolas. Lamentablemente José Gálvez muere, es el gran héroe que nos deja esta guerra, pero el Perú logra defenderse con todo. Era una guerra en la cual participó toda la ciudadanía, incluso los que no eran militares, ¿no? Médicos, abogados, sacerdotes, profesores, estudiantes, todo el mundo estaba ahí. Tiene sus anécdotas, ya en un momento seguro te las he contado, como el caso del Cañón del Pueblo, que al primer disparo se destruyó. Pero eso es lo que pasa en plena guerra y al final las embarcaciones españolas ya deterioradas
huyen a la isla San Lorenzo y luego se retiran para nunca más volver. Por lo tanto, el Perú gana esta guerra tan importante para nuestro país. El Perú la gana y asume el cargo pues Mariano Soprado. Luego de eso, llega al poder este presidente llamado José Balta. Con José Balta, que gobierna desde el año 1868 hasta el año 1872, se va a enfrentar esta crisis económica que ha dejado la guerra. Porque si bien es cierto, hemos combatido y hemos ganado gracias al armamento militar que se ha conseguido en la época de Castilla, producto de la venta del guano, toda guerra genera pues gastos, porque se ha mandado a comprar más armamento y que de repente no ha llegado en su momento, y igual se ha invertido, ¿no? Por lo tanto, para evitar y revertir este problema económico, Balta decide firmar el contrato Dreyfus. Ampliemos un poquito más sobre lo que es el contrato Dreyfus, firmado en el año 1869, el cual establece un acuerdo, ¿no? Nicolás de Piérola, ministro de Hacienda de Balta, gestiona la firma de este contrato con una empresa judío-francesa llamada Dreyfus Hermanos, en la cual, acá tenemos a Piérola, en la cual el Perú se compromete a entregar 2 millones de toneladas de guano a cambio de 73 millones de soles. Era un negocio redondo para el Perú, porque ya estaban hartos de los consignatarios que tanto dinero le robaban al país. Recuerda, el Perú trabajó con consignatarios a los cuales el Estado le consignaba el guano de las islas para que ellos lo vendan, lo negocien, porque tenían sus contactos en Europa supuestamente, y cierta parte de ese dinero iba a ir para ellos, los consignatarios, por hacer el trabajo, y una gran cantidad para el Perú por ser dueño de ese guano. Las cosas no se daban así. Mediante estafa, el consignatario se quedaba con un alto porcentaje de dinero y un mínimo porcentaje le daba al país. A pesar de eso, el Perú tuvo mucho dinero. Imagínate cuánto habrán amasado los consignatarios. Por lo tanto, al hacerse el contrato Dreyfus, el Perú va a vender de frente todos esos 2 millones de toneladas de guano a la casa judío-francesa Dreyfus. Ellos verán qué hacen con el guano. Ya no necesitamos más consignatarios. Por lo tanto, este contrato genera la molestia, la indignación, la oposición de estos consignatarios nacionales. Algunas obras del gobierno de José Balta, por ejemplo, la carretera Lima-Callao, el Hospital 2 de Mayo, que es el que vemos en imagen, claro, se ha ido modificando, el puente Balta, que es tan antiguo, una buena infraestructura que hasta el día de hoy permanece en pie, se derriban las murallas de Lima. ¿Y esto por qué? Porque la gente estaba creciendo poblacionalmente. Tuvimos un aumento demográfico notorio y ya no alcanzábamos en toda esta ciudad. Estas zonas que ves con puntas son las murallas. Lima estaba amurallada antes, porque era la herencia de la época colonial que se vivió en el país. Durante el virreinato Lima estaba amurallada para evitar el asedio de invasiones, ¿no? Como los piratas, por ejemplo, o corsarios. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de población, tuvieron que derribar estas murallas para que se vivan en zonas aledañas y se van creando nuevos barrios, ¿no? Se crea el Parque de la Exposición, se instaura una política ferrocarrilera, es decir, construir trenes, construir ferrocarriles que modernicen al país y mejoren la situación económica, porque estos van a servir para movilizar mercadería, transportar minerales, por ejemplo, ¿no? Y los ferrocarriles eran el boom en Europa. Entonces el Perú iba a ser pues pionero, iba a imitar modelos europeos. Para eso se contrata al ingeniero civil Henry Mays o Enrique Mays, que es el que vemos en imagen, y tiene pues como misión crear o establecer varios ferrocarriles en el Perú. Lamentablemente no se hace un análisis exhaustivo de quién es este personaje y nos damos con la ingrata sorpresa de que era un prófugo de la justicia norteamericana que al recibir gran cantidad de dinero del Estado peruano no completa su trabajo de los trenes, huye con el dinero, con eso paga su fianza en Norteamérica y es recibido como un héroe en su país. Y a nosotros nos dejó con los rieles sin construir, no lo terminó de construir. En esas circunstancias tan negativas ocurren las elecciones de 1872. Es acá donde por primera vez gana de manera limpia, de manera legal, un civil, ya no un militar. Recuerda, primer militarismo te dije, 1827, y luego le cambio las cifras, 1872.
Todo ese periodo de casi 50 años gobernado por militares. Pero ahora gana un civil y los militares no van a querer que los civiles asuman el cargo. Por eso es que se da la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez asesinan a Balta por permitir esas elecciones y no impedir que gane este civil. Claro, los hermanos Gutiérrez hubieran querido también el poder, ¿no? Como militares, porque en esta época los caudillos se dan constantemente golpes de Estado, pero la gente ya estaba hastiada de los militares por su mal manejo económico, por el mal manejo del país, por los pocos beneficios que les daba a los pobladores. Por lo tanto, al enterarse que los hermanos Gutiérrez asesinan al presidente Balta, los mismos pobladores de Lima ajustician a los hermanos Gutiérrez. Los capturan, los torturan y los matan. Y el presidente civil que ha ganado no le queda otra más que lamentar esta situación. Es algo muy penoso, dice, pero era necesario. ¿Por qué? Porque la gente tenía ya mucha molestia con estos constantes golpes de Estado, traiciones que se vivían en la época del primer militarismo. Y así llega una nueva época a la cual se le conoce como el primer civilismo. Conclusión de la prosperidad falaz. Todo el dinero producto de la venta del guano que tuvo el Perú se gastó en las siguientes cosas. Por ejemplo, un gran porcentaje, un 29%, se gastó para expandir la burocracia civil. Profesor, ¿qué es la burocracia civil? La burocracia civil se refiere a esos trabajadores que están en oficina, como asesores, como ayudantes, como secretarias, y que supuestamente deberían agilizar los trámites, pero al contrario, parece que se empeñaran en hacer trámites cada vez más lentos. Que necesitas entregar una carta notarial, que tiene que estar sellado, que tiene que estar luego firmado, que luego hay que pasar por tal lugar, enviarlo a tal oficina. Un montón de oficinas, un montón de gente y no sabes al final cuándo se va a solucionar tu problema, cuándo te van a dar el apoyo, cuándo van a resolver tu asunto. Esa es la burocracia. Burocracia literalmente significa gobierno de los que están sentados, gobierno de los que están en las bancas, es decir, aquellos que están en oficina. ¿Ya? En esta época se aumentó, se empezó a contratar más personal que trabaje para el Estado. Y hasta ahora se mantiene eso. Y te pregunto, ¿eso genera ingresos al país? No, no genera ingresos. O sea, un 30% se fue al agua. Un 24,5% sirvió para expandir militarmente al Perú. Eso quiere decir comprar más armamento, municiones, buques, con lo cual, si bien es cierto, pudimos defendernos de la invasión española, con el paso del tiempo, si no se repotencia, si no se le da mantenimiento, ese armamento que se ha comprado, esa fuerza militar que hemos tenido, porque fuimos potencia naval en Sudamérica, en la época de Castilla, si no se renueva, se pierde. Y al final va a estar todo oxidado, sin mantenimiento, y ese dinero también queda sin generar beneficios económicos al país. Un 20% se invirtió en ferrocarriles durante todos los gobiernos, ¿no? Balta, Castilla, Echenique, pero que al final muy pocos terminaron construyéndose al 100% y sirvieron para conectar pues los diferentes lugares comerciales para el transporte de minerales, muy pocos. Un 8% se le pagó a los extranjeros, países y personas individuales, y un 11,5% también se le pagó, pero a los personales, a los peruanos, a personas nacionales, mejor dicho, ¿no? Aquellos que apoyaron, por ejemplo, en la guerra de independencia con la ley de consolidación. Casi un 20% se fue acá, y todo ese dinero no va a generar ingresos al Perú porque se le ha pagado. Al contrario, se le paga con intereses y el Perú pierde más dinero. Y un 7% para reducir la carga tributaria de los campesinos, de los pobres, ¿no? Lo que se llama el tributo indígena, por ejemplo, y tampoco va a generar ingresos al país. Por lo tanto, de todo esto, solamente los ferrocarriles podríamos decir que generan ingresos al país, en parte, ¿no? Y todo un 80% se desperdició. Se gastó en cosas que no generaron ingresos al país, solamente fue gasto, gasto, gasto y gasto. Por eso cuando se acaba la prosperidad falaz y el guano cae a nivel mundial, ya no tiene el mismo valor, ya no tiene el mismo precio, es reemplazado por otro recurso, el Perú nuevamente se encuentra en crisis. Es así que llegamos al periodo llamado primer civilismo. Recuerda, un civil es aquella persona que en este caso no es militar y va a llegar por primera vez al poder este presidente en el año 72.
y nos referimos a Manuel Pardo y Lavalle, que es este personaje, un aristócrata de clase alta, gobierna de los años 1872 hasta el año 1876. Él es fundador del Partido Civil. Con este partido él gana las elecciones en el año 72, pero este Partido Civil curiosamente está formado por antiguos consignatarios, aquellos que el Estado peruano dejó sin trabajo debido a la venta del contrato Dreyfus, pero quedarse sin trabajo era para ellos solamente momentáneo, porque ya habían amasado gran fortuna trabajando como consignatarios. Con esa fortuna financian esta campaña política, llega al poder su partido, el Partido Civil, que también pues agrupaba a dueños de haciendas y algunos banqueros importantes. Algunos de los acontecimientos más importantes, por ejemplo, durante la época de Pardo, es que se pone fin a todo ese caos que se había vivido durante el primer militarismo, toda esa época de anarquía, de golpes de Estado, de traiciones. Se da un alto fomento de las obras públicas, se fomenta la inversión extranjera para que vengan otros países a crear industria acá en el Perú, y se motiva la migración europea. Hay zonas en el país, sobre todo en la parte de la selva, que están despobladas, en la zona de ceja de selva. Por lo tanto, se hace una invitación a que los europeos, como los alemanes, los austriacos, los italianos, los polacos, vengan a nuestro país a trabajar, a vivir, a laborar. Algunas obras más importantes del gobierno de Pardo, por ejemplo, el Reglamento de Instrucción Pública, donde se señala que la educación primaria es obligatoria y gratuita, nadie se le puede negar. Se crea la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, que hoy en día es la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, que es lo que tú ves acá. La Escuela Superior de Agricultura, que hoy es la Universidad Agraria de La Molina. Se firma, y acá viene probablemente los dos errores estratégicos en el gobierno de Pardo, un tratado defensivo. Es decir, un tratado en el cual estos dos países se van a ayudar mutuamente. Nos referimos al tratado con Bolivia, el tratado Ribagüero-Benavente. Supuestamente era un tratado secreto, en el cual si algún país, ya sea de América o de Europa, intenta atacar al Perú o intenta atacar a Bolivia, ya sea a nivel económico o político, el otro país tiene que salir a defenderlo. Hasta ahí la idea parecía muy buena, porque tenemos buenas relaciones con Bolivia, tenemos historia con Bolivia, hay muchas cosas a favor. El problema fue que era de carácter secreto, y eso va a repercutir más adelante. ¿Bien? Por ahora lo dejamos ahí. Y además, estatiza el salitre. ¿Qué es estatizar? Estatizar es hacer que una empresa extranjera pase a manos del Estado peruano, ya sea a las buenas, ya estamos hablando de expropiar, se le compra a la fuerza su empresa, o a las malas, como el caso de confiscar, ¿no? Se le quita su empresa. Bueno, en este caso se estatizó el salitre de la zona sur del Perú, que antes era trabajado por empresas chilenas, inglesas, francesas y alemanas, lo cual es un error también. Si bien es cierto, Prado quiere evitar que se cometan los mismos errores que se cometieron con la época del guano, quiere trabajar el mismo peruano, el mismo Estado peruano, el salitre, comete ese error de estatizarlo, porque las empresas extranjeras no van a quedar conformes y van a luchar para recuperar esas tierras donde ellos trabajaban el salitre tranquilamente. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: el contrato Dreyfus fue un acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869 entre los representantes del Estado peruano y la casa Dreyfus y Hermanos, lo que generaría el descontento de cocinatarios, Estado peruano. Fácil. Todo esto es chamullo. Todo esto, desde fue hasta la coma. Todo esto es chamullo. El contrato Dreyfus genera el descontento de los consignatarios, porque se le quita el trabajo, pues. Ahora se vende todo el guano, las 2 millones de toneladas, a la casa Dreyfus, y ya los consignatarios se quedan sin trabajo. ¿Listo? Y la siguiente pregunta te dice: el combate del 2 de mayo, también llamado combate del Callao,
fue un enfrentamiento entre la escuadra española y la peruana, que dejó como principal héroe a, acá también, desde esta comita hasta el que es puro floro. El combate de 2 de mayo deja como principal héroe a, no puede ser Quiñones ni Ureta porque son por la guerra con Ecuador más adelante. No puede ser Ramón Castilla porque no pudo pelear en esta guerra. Estamos hablando de el coronel José Galvez. Bien, no te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.